Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a esta nueva actividad como foro virtual del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. En nombre de nuestro todo equipo que trabaja día a día por esto, estamos muy complacidos de que puedan acompañarnos en nuestra nueva presentación de los resultados que refieren a la percepción ciudadana de los servicios públicos para este año 2022. Quienes han estado con nosotros antes, gracias por nuevamente compartir con nosotros, y para los que no nos conocen o no saben muy bien el trabajo de nuestra organización, queremos compartirle un video informativo. Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Un tema de particular interés para la sociedad civil venezolana es el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Ante la carencia de información en torno a esta temática, en el año 2018 nace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos, analizados por expertos, que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Maracaibo, San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además de los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos, la labor del observatorio se complementa con recorridos en las diferentes ciudades evaluadas, monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes. Nuevamente, bueno, bienvenidos a todos los que se siguen conectando con nosotros, a los fines de colocarnos en contexto y para que Julio, como presidente de la organización, pueda saber el público que nos acompaña el día de hoy. A partir de este momento vamos a estar compartiendo una encuesta que será por solo 2 minutos a los fines de poder tener un sondeo completo. A partir de este momento, inclusive los ponentes pueden llenar la encuesta. Parte del equipo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, pues agradecemos mucho su participación en esta actividad del día de hoy. Básicamente, lo que vamos a presentar hoy es una actualización de los datos que ofrecemos periódicamente. Nuestro último levantamiento fue en septiembre del 2021 y estos datos que hoy presentamos son recopilados durante enero del 2022. Bueno, vamos a presentar la mayoría de indicadores relacionados, o tal vez lo más básico, con acceso, percepción de calidad que tienen los usuarios, frecuencia de recepción, frecuencia de falla. Para no hacer la actividad tan extensa, de igual forma, a través de nuestros boletines informativos y en nuestras redes sociales, pueden encontrar información más detallada o incluso si requieren de algún dato en particular, pueden comunicarse con nosotros y poder, entregar con mayor detalle cualquier tipo de información que se requiera para algún estudio o para cualquier actividad en particular.
Ya como pudieron ver en el video informativo de la organización, pueden allí ver cuál es más o menos nuestra misión, visión. Nosotros estamos actualmente enfocados en el levantamiento de 5 servicios que allí se mencionan, que son agua, electricidad, telecomunicaciones, aseo urbano y gas doméstico, evaluando para cada uno de esos casos los niveles de acceso, la percepción de calidad, entre otros indicadores, pero siempre desde la óptica de lo que es la percepción ciudadana. Bueno, sin extenderme mucho más, voy a compartir pantalla para, digamos, mostrarle una presentación que ha preparado el equipo del observatorio para poder, digamos, hacer más llevadera este foro y poder tal vez transmitir de mejor manera las ideas que voy a ir comentando respecto a estos hallazgos. Estoy esperando un momento que se ponga en modo presentación la pantalla. Parece que no quiere. Pero bueno, voy adelantando, les voy comentando las ciudades que son objeto de estudio y que tratamos de que sean las mismas ciudades de forma tal de mantener comparaciones similares en el tiempo. Son las que están acá en la lámina: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Punto Fijo, Mérida, Por la Mar, Barinas y San Fernando de Apure. Digamos que estas ciudades representan de varias formas distintas regiones geográficas del territorio nacional, lo que nos permite establecer estas comparaciones y ver cómo va evolucionando la percepción de los usuarios en cada una de las regiones y a su vez, por supuesto, en cada una de estas ciudades representativas de estas regiones geográficas. Ahora bien, estoy intentando acá colocar en modo presentación, pero bueno, no sé, esto me ha pasado antes con Zoom. Así que bueno, voy a continuar para no hacerles perder el tiempo. Ponerse en modo presentación, pues lo haré. Ahora, continúo por acá. Entrando ya propiamente en datos, hablemos primero del servicio de agua potable. Y esto tiene una razón de ser, y luego les explicaré el orden en que voy presentando estos servicios. Iniciando propiamente con el tema de agua, tal vez como no lo puedo poner en presentación se ve un poco más pequeño, pero voy a tratar de ir explicando o de mencionando las cifras que me parecen relevantes en este caso. El tema de acceso a agua potable lo vemos graficado en la parte superior de la lámina. Se mantiene en este caso un 88.8%. Esta es una cifra que no ha presentado variaciones significativas en el tiempo porque tampoco se ha incrementado o ha habido algún cambio en la infraestructura como para tener mayor conexión de usuarios a las redes de acueductos locales. Ahora bien, el tema de calidad sí es un tema que va presentando variación en lo que es la percepción que tienen los usuarios de este servicio entre una medición y otra. Estamos hablando que para esta última medición, la valoración de calidad del servicio, en este caso hablemos de los usuarios que valoraron negativamente el servicio, se posicionó en 58.9%, colocando al agua comparativamente entre los 5 servicios que estamos evaluando como la de menor nivel de aceptación. Sin embargo, hay que acotar que respecto a la medición de septiembre del 2021, esta se ubicaba, este valor de valoración negativa, en 65.6%. Lo cual representa pues, una mejora de alrededor de 5 o 6 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Por supuesto, este comportamiento va a variar entre cada una de las ciudades evaluadas. Por ejemplo, tenemos casos como los de Por la Mar, Punto Fijo y Maracaibo, donde observamos los menores índices de aceptación que se ven acá en la gráfica, en el extremo derecho de esta gráfica. Con un 15.1, un 21.1 y 22.6% de niveles de aceptación Por la Mar, Punto Fijo y Maracaibo, contrastando en la derecha de la lámina de esta gráfica con los casos de San Cristóbal y Mérida, que son las ciudades que tradicionalmente han tenido la mejor valoración del servicio de agua potable. Pero también allí, digamos, prelan algunos elementos que están vinculados a cómo es el funcionamiento de los acueductos en estas 2 ciudades andinas, donde también juega un papel relevante el tema de la gravedad de la distribución del agua en esta localidad.
¿Por qué las personas están evaluando positivo o negativamente el servicio? Bueno, la constante ha sido que la principal norma para evaluar la calidad del servicio por parte de los usuarios consultados en estas 12 ciudades ha sido la frecuencia. De hecho, cuando separamos los grupos que evalúan positivo o evalúan negativo, vemos que la primera razón para dar o cómo argumentan su respuesta tiene que ver con la constancia. Vemos, por ejemplo, el caso de los que evaluaron positivo, en esta medición se posicionó en 59.5% de las respuestas o del argumento de por qué consideraron el servicio positivo. Yo les comentaba que se había presentado una leve mejora respecto a la medición de septiembre. Aunque la frecuencia con que está llegando el agua a los hogares es muy similar, pudimos ver en estas respuestas cómo incrementó levemente aquellas respuestas que estaban vinculadas a temas de calidad. Unas mejoras muy leves, pero que pudieron evidenciarse. Acá, por ejemplo, las personas que dicen que no presentan problemas de sabor pasó de 0.5 a 4.4, sin problemas de color de 2.6 a 7.1, más allá y pasó a esta lámina, a lo que tiene que ver con la frecuencia, que aunque es el principal parámetro, como ya les mencioné, para argumentar una respuesta sobre la calidad del servicio, se mantuvo muy, muy similar a la medición anterior, para cada uno de los rangos que fueron reportados en que se está recibiendo el servicio a nivel general. Por supuesto, esto también tiene variación entre cada una de estas ciudades. Como les mencioné, ciudades que tradicionalmente han tenido más problemas con la frecuencia de recepción del agua, como casos de Por la Mar, el caso de Punto Fijo, por supuesto, tiende a variar esta cifra. Esto es el consolidado general, donde un 27% indica que le llega de manera continua. En el otro extremo tenemos un 6.2% que dice que no recibe el servicio con ninguna frecuencia. Y en el centro, cerca de un 36-38% de usuarios que lo pueden recibir desde una vez a 5 días a la semana. Acá, pues, este grupo que ubicamos acá es cerca del 9% que lo recibe a diario, pero con algunas restricciones de horario. Son estas personas que pueden recibirlo 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, 2 o 3 veces al día, pero con algún esquema de racionamiento. Ahora, acá graficamos a nivel de ciudad, tal vez por ver estos casos extremos, los usuarios que indican no recibir el servicio. Y vemos este índice más alto en los casos de Ciudad Bolívar, Maracaibo y Punto Fijo. Son las 3 ciudades donde en mayor medida se observa este tipo de respuesta. Por otra parte, otro factor es una vez que el agua es recibida, independientemente de la frecuencia o de la cantidad de días de la semana, cuánto tiempo dura en esos hogares, de modo de ver si esto permite de alguna manera satisfacer algunas necesidades. Acá vemos que la respuesta más común, con 58.9%, es que es recibida más de 6 horas al día en el momento que esa agua llega a los hogares que hemos consultado. Les mencionaba sobre el caso de las características físicas del agua. Acá podemos apreciar lo que es color, olor y sabor, que son elementos de percepción y son parte, digamos, de la encuesta por, digamos, esa misma metodología. Vemos que un 47.4% indica que percibe algún color en el agua. Pero esto, con respecto a la medición de septiembre del 2021, donde se ubicó en 60.1%, pues tuvo una disminución importante. Y aquí básicamente es una de las diferencias más relevantes que hemos visto de cómo ha evolucionado esa percepción en estos últimos meses respecto al último levantamiento. Y tal vez acá es donde se esté configurando parte de esa mejoría que se ha observado en los reportes de los consultados, de los encuestados en estas ciudades. Mientras tanto, 24.3% indica alguna presencia de olor en el agua y un 20% percibe algún sabor en este recurso. Acá, por ejemplo, tenemos los casos de Por la Mar,
y Valencia, que aparecen, digamos, encabezando listas de usuarios que reportan estas condiciones, por lo menos, al menos en el caso de color y olor, y bueno, por la mar en las tres características sale apuntando de manera importante en la lista. Ya. Estoy intentando acá ponerlo en modo presentación, pero no lo logro. De manera de que puedan ver mejor las cifras. Pero bueno, creo que es algún problema del Zoom. Voy a dejar un momento de compartir pantalla y lo voy a intentar nuevamente. Pero, ajá, ahora sí, perfecto. Entonces, bueno, lo que les mencionaba es que por la mar, si bien recuerdan que a nivel de frecuencia y a nivel de valoración es de las ciudades tal vez con los indicadores más complejos, también a nivel de calidad, presentando, o digamos, en la respuesta de los usuarios, la presencia de color, olor y sabor en gran medida. Ahora, un elemento acá importante, ya para culminar, digamos, todo lo referente al tema de agua, son las medidas a las que han acudido los ciudadanos ante las deficiencias que puedan presentar en la recepción del servicio. Tenemos que un 47% de los consultados respondió de manera espontánea que almacenan agua en los hogares. Otro 22% dice que le paga un camión o a una cisterna, siendo que pudimos observar esta práctica mucho más frecuente en los casos de Maracaibo y de Punto Fijo, mientras que un 14% indica que la trae desde otros sitios. Ciudades como Valencia y Ciudad Bolívar predominaron en respuestas como la compra de agua embotellada. Ahora bien, cuando hablamos de las personas que traen de otros sitios, también queríamos indagar de dónde proviene esta agua que se está carreando a los hogares físicamente. O sea, personas que van y cargan el agua y ver qué impacto esto puede tener en la cotidianidad o en la rutina. Acá vimos que las respuestas más comunes para un 39% de estas personas que acarrean agua hasta el hogar es traerla de casa de algún vecino, familiar o amigo, seguido de un 34% de personas que la traen de alguna fuente de agua pues natural o al aire libre, como pozos, quebradas o ríos. Y mientras seguido ya en tercer lugar, un 8.6% que la trae de pilas o chorros públicos. Acá ya una última pregunta que se hizo en el tema de agua era sobre la presencia de aguas servidas en las comunidades, porque bueno, también es importante ver no solamente que el agua llegue, sino que esa agua una vez utilizada sea, digamos, dispuesta y sea retirada de manera eficiente de los hogares sin generar problemas ambientales o problemas sanitarios. En este caso, 43.6% de las personas reportaron la presencia de derrame de aguas servidas en su comunidad, viendo tal vez los índices más altos para los casos de Punto Fijo, Por la Mar y Barcelona. Ahora bien, pasemos al servicio de energía eléctrica. Este servicio también tuvo una leve variación respecto a la medición de septiembre del 2021. En temas de nivel de acceso se mantienen muy similares. No, digamos, al igual que el agua, no hay variaciones relevantes en cuanto al tema de acceso formal. Sin embargo, desde el punto de vista de percepción ciudadana de la calidad del funcionamiento de este servicio, un 47.1% de los consultados evaluó negativamente este servicio de energía eléctrica. En la medición anterior, este mismo indicador en 51.4%. Por supuesto, a nivel de ciudades pasa similar con el tema de agua. Hay unas variaciones muy importantes. Vemos, por ejemplo, las ciudades del extremo occidente del territorio nacional, que a su vez, digamos, se ubican en el extremo de la infraestructura del servicio eléctrico, con los menores niveles de aceptación. Acá a la derecha son los casos de Mérida, Maracaibo, San Cristóbal, y ya en cuarto lugar el caso de Barquisimeto. Esto ha sido una tendencia que se ha observado en las últimas mediciones, que son estas mismas ciudades del occidente las que presentan estos menores niveles de aceptación
en cuanto al servicio eléctrico. Aquí tal vez a nivel de ciudad la variación más importante que pudimos observar fue que Por la Mar, que es una ciudad del oriente del país, empezó a posicionarse entre la segunda o tercera posición con más bajos niveles de aceptación en las 2 o 3 mediciones anteriores. Sin embargo, en esta última medición tuvo una mejora en términos de percepción de los usuarios y dejó de estar entre las 3 primeras posiciones a pasar más bien a estar en la 4ª mejor posición a nivel de aceptación de servicio, con un 53.4%, viniendo de cerca de un 30% en la medición anterior. Ahora, las razones de evaluar negativamente o positivamente el servicio, pues también tiene muchas semejanzas con el tema de agua y es la frecuencia con la que puede interrumpirse o puede fallar el servicio en los hogares. Por ejemplo, en el caso de las personas que evalúan negativamente este servicio, su principal razón es que tiene muchos bajones o que es intermitente o lo que algunos usuarios en algunas ciudades han identificado como un racionamiento, que tal vez no es un racionamiento formal, pero que las personas así lo han identificado porque, bueno, hay alguna pérdida del fluido eléctrico en algunas horas particulares durante un tiempo en específico. Entonces, bueno, las personas de manera espontánea lo han reportado de esa manera. Ahora, hablando de las interrupciones como el parámetro con el que las personas están midiendo la calidad del servicio, vemos que de una medición a otra, por ejemplo, en amarillo lo que es la medición reciente y en gris la medición de septiembre, pues las variaciones son mínimas, solamente un punto porcentual en aquellos usuarios que experimentaban interrupciones con una frecuencia diaria, muy similar de los que van de 1 a 6 veces a la semana. Igual los de casi nunca es una décima de diferencia respecto a la medición anterior. Y acá vemos cómo esa valoración que hacen los usuarios sobre la calidad se correlaciona directamente con las interrupciones que estos experimentan. Recordemos que casos como San Cristóbal, Mérida, Barinas, Maracaibo eran quienes menor aceptación, donde los usuarios tenían menor aceptación del servicio, y son las mismas donde abundan más respuestas orientadas hacia interrupciones diarias del fluido eléctrico. En cuanto a la duración que pueden experimentarse en estas interrupciones, se mantienen patrones similares. Sin embargo, vemos que este rango que va de pérdida de servicio de 1 a 2 horas disminuyó de un 22% a un 17% de una medición a otra, o sea, de septiembre del 21 a enero del 2022, mientras que rangos que van de 2 a 6 horas tuvo un incremento en el mismo. Ahora bien, a nivel de ciudades, observamos acá graficado en la parte inferior la duración de estas interrupciones a nivel de ciudad. Entonces, bueno, vemos casos como los de Caracas, que es tal vez una de las ciudades que mejor evalúa el servicio, donde si ocurren o reportan los usuarios estas interrupciones, duran menos de 1 hora o menos. A esto le sigue, digamos, como este mismo parámetro, el caso de Ciudad Bolívar, pero vemos igual que es una tendencia que en la mayoría de las ciudades predomine esta respuesta o este reporte que va de 2 a 6 horas. Es como tal vez la más frecuente en la mayoría de las ciudades. Vemos tal vez estos que reportan, o que tal vez no es el rango más reportado, pero que presenta un incremento en estas ciudades de 6 a 12 horas, son los casos de Barcelona y los casos de Punto Fijo. Acá hay unas preguntas pues, que hemos incorporado de manera de ir agregando nuevos elementos y de ir comprendiendo otros factores. Si ha sufrido la pérdida o desperfecto de algún electrodoméstico debido a fluctuaciones de cara al servicio, a lo cual un 76.4% respondió afirmativamente. Y a nivel de ciudades, Maracaibo, Punto Fijo y Por la Mar presentaron los mayores índices de personas reportando daños en los aparatos vinculados al servicio, el funcionamiento del servicio. Igual, el uso de protectores eléctricos lo hace el 71.4% de los consultados,
y es tal vez más empleado, aunque digamos no hay grandes diferencias, o sea, de ser 10 puntos entre la ciudad que más lo usa y la que menos lo usa. Bueno, para los casos de Maracaibo, Caracas y Barcelona es más frecuente la aplicación de protectores eléctricos. Y para ir culminando con el tema eléctrico, queríamos saber si las personas perciben que en su comunidad la infraestructura eléctrica está expuesta a algún riesgo. 49.6% respondió afirmativamente, siendo estas respuestas más elevadas para los casos de Punto Fijo, Por la Mar, Valencia y Maracaibo. Ahora, y específicamente ante la ocurrencia de precipitaciones, queríamos ver si el servicio se ve interrumpido, a lo cual 65% respondió afirmativamente, siendo más común esta falla ante la ocurrencia de precipitaciones en Punto Fijo, Maracaibo y Valencia, y mucho menos frecuente para los casos de San Cristóbal, Caracas y Mérida. Ahora, entremos en un resumen del tema de gas doméstico. Acá digamos que se mantiene una tendencia muy similar a nivel de acceso y uso del servicio. Digamos, lo que es la proporción de usuarios que dependen del gas para cocinar, se oscila en el 94%, pero se ha mantenido muy similar, entre el 91, 93, 94%. Igual, digamos, este patrón en las ciudades es muy similar entre cada una de las mediciones, no presenta diferencias significativas, igual que la modalidad de gas o de la modalidad mediante la cual obtienen el gas, predominando siempre el uso o el acceso al gas mediante la recarga de bombonas de propano, en este caso con el 83.3% de las respuestas, y un 16% que tiene acceso a la red de gas directo. Acá, cuando graficamos esto, vemos diferencias relevantes, sobre todo en el caso de Maracaibo, que de las ciudades evaluadas es la que tiene la mayor red de gas directo, y en su contraparte, en menor medida, la bombona de propano para tener acceso al gas. En cuanto a la evaluación de calidad de los servicios, lo dividimos en gas directo y en la bombona de propano, porque hay unas diferencias muy importantes en la percepción y el funcionamiento de ambas modalidades del servicio. Vemos acá que el gas directo llega a 90.3% de opiniones positivas, tiene un alto nivel de aceptación, siendo tal vez el caso donde es más bajo los casos de las ciudades en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal y en Valencia. Ahora, cuando hablamos ya del caso de la distribución de propano, este disminuye a 56.2% comparándolo con el gas directo. Y tenemos los casos de San Fernando de Apure, Valencia y San Cristóbal como aquellos en los que los ciudadanos tienen un menor nivel de aceptación sobre el funcionamiento de esta modalidad del servicio de gas. Acá un elemento que estamos evaluando es el tamaño o las proporciones, las dimensiones de la bombona que se está teniendo acceso, sobre todo a nivel, cuando hacemos el comparativo de ciudades. En términos generales, el tamaño más empleado es la bombona de gas de 10 kilos, seguida por la de 18 kilos y, bueno, mucho en menor proporción, la de 43 kilos para tener acceso al servicio mediante esta modalidad. Vimos, por supuesto, variación entre estos formatos o estas dimensiones de la bombona entre las ciudades, viendo, por ejemplo, los casos donde hemos observado o evidenciado ciudades en el tiempo que tienen más dificultades de cara a frecuencia, donde se usa en mayor medida formatos más grandes. Por ejemplo, San Cristóbal, Maracaibo y Ciudad Bolívar, observamos que hay una mayor proporción de usuarios que reportan tener acceso mediante bombonas de 18 kilos, posiblemente para lograr rendir el recurso por más tiempo en su hogar. En términos de frecuencia, hubo unas variaciones de cara, sobre todo, a los casos más acceso casi nunca o nunca, o sea que prácticamente no llegaba esta recarga a la comunidad,
disminuyendo el casi nunca de 11.4 a 7.6 y de 10.9 a 5.4. Igual para el caso de una vez cada 3 meses, o sea, que estos rangos donde las frecuencias son menores han disminuido en los últimos meses, y esta es una tendencia que se ha observado al menos en las 3 últimas mediciones, que ha sido tal vez en pequeña magnitud, pero ha sido sostenido a lo largo de estas últimas mediciones. Así, pues igualmente incrementaron rangos que van de 2 veces al mes, 1 vez al mes e incluso 1 vez a la semana. Por supuesto también, bueno, acá lo tenemos a nivel de ciudades y digamos este color más claro que es el de una vez al menos 1 vez al mes, pues lo vemos más frecuente para los casos de Barquisimeto y San Fernando de Apure. Ahora, la percepción de los últimos 3 meses en este servicio, si se ha mantenido igual, ha empeorado o ha mejorado, es la siguiente. La respuesta más común es que para el 45% de los consultados se ha mantenido igual. O sea, no ha habido cambios en la forma en que está funcionando el servicio. Un 42.6% piensa que ha mejorado y un 20% que esto ha empeorado. Si lo vemos a nivel de ciudades, vemos acá, por ejemplo, de izquierda a derecha, tomamos como patrón el grupo de usuarios que piensa que ha mejorado, vemos que es más frecuente esta respuesta en Punto Fijo, Mérida y Barinas. Mientras que aquellos que piensan que ha empeorado son los casos específicos, y también Barinas aquí contrasta porque es la tercera que piensa que ha mejorado, pero por otra parte hay otro grupo de usuarios que piensa que ha empeorado el servicio, al igual que seguido por San Cristóbal con un 27%. Ahora, de cara a las alternativas, o sea, ¿qué pasa cuando el gas no es suficiente o no llega para, digamos, cubrir esas necesidades en el lugar? O sea, además del gas, ¿qué otros métodos de cocción de los alimentos se están usando en el hogar? 63.8% indica que emplea cualquier otro método además del gas. De esta respuesta es mucho más frecuente si vemos en San Cristóbal, Barquisimeto y Valencia, y también coincide con ciudades que, como hemos visto antes, a nivel de frecuencia y valoración de calidad, tienen indicadores más complejos. Por el contrario, vemos Caracas, que es una ciudad donde la frecuencia, digamos, ha sido un poco mejor en términos de recepción de la recarga de la bombona. Maracaibo, que tiene una menor dependencia, digamos, de la bombona, porque es una red de gas directo, una de las más amplias. Y en tercer lugar, Barcelona. Ahora, ¿cuáles son estas alternativas que se están usando de cara en contraste al uso del gas? Bueno, la primera opción para el 71% de los consultados es el uso de la hornilla eléctrica. Las personas han migrado a la compra de hornillas o cocinas eléctricas para suplir la falta o la deficiencia del gas. En segundo lugar, apenas un 24%, le sigue el uso de la leña. Por supuesto, veamos que estas mismas ciudades, digamos que son ese mismo patrón que hemos visto, ciudades con mayores dificultades, con menor frecuencia, como San Cristóbal, Valencia, Barquisimeto, es donde se han implementado soluciones más permanentes, como la compra de la cocina eléctrica o de la hornilla, mientras que vemos casos como los de San Fernando de Apure, con 45.9% de las respuestas, donde se hace mucho más común comparativamente el uso de la leña, solamente seguido por el caso de Porlamar con un 37.8% y Barinas con 34.6% de quienes reportan el uso de este tipo de combustible para, digamos, paliar la deficiencia de gas en ese momento. Ahora bien, hagamos un resumen sobre el tema de telecomunicaciones. El nivel de acceso a Internet se mantiene muy similar a las últimas mediciones, o sea, ha estado entre el 37, 38, en este caso 36.1% de acceso formal, esto es Internet en el hogar, y la valoración de calidad del servicio alcanza un 55.9%, teniendo también una leve mejora respecto a la medición anterior. Las ciudades que mejor evaluaron este servicio
son Maracaibo y Barquisimeto, llegando a Maracaibo incluso un 80.2% de opiniones positivas, y los casos de San Fernando de Apure con los más bajos índices de aceptación de este servicio. Esto está muy relacionado también con las fallas o las interrupciones en la señal que pueda tener el o la del servicio. Para ello, vemos acá en el extremo derecho que hay un 40.1% de personas que indican que pueden tener fallas en la conexión a Internet diariamente, y, digamos, valorando los extremos, 18% que dice que casi nunca presenta fallas en el servicio. Entonces vemos cómo se relaciona esa valoración positiva de Maracaibo con ser la ciudad que en menor medida experimenta estas interrupciones diarias. Y ya vamos a ver por qué esta ciudad, que ha sido emblemática, me refiero a Maracaibo, de deficiencias en varios de los servicios, como la electricidad, como el agua, ahora se perfila como una de las que mejor evalúa el tema de las telecomunicaciones. Ahora, ¿por qué evalúan positivo o negativo? Bueno, acá el grupo que está evaluando positivo el servicio de Internet, bueno, porque siempre tiene Internet, siempre tiene capacidad de conectarse y navegar. 16.4% ya lo ciñe más al tema de calidad, de que la navegación es rápida. Y si vemos quienes evalúan negativo, hay una tendencia similar. Igual, el que evalúa negativo es porque la señal se cae constantemente, y en segundo lugar, la navegación se le hace lenta. Entonces, vemos acá que la capacidad de conectarse y la velocidad de navegación son dos de los principales parámetros por los cuales las personas están argumentando su valoración, bien sea positiva o negativa. A nivel de las operadoras que prestan servicio, vemos que, bueno, acá hay una tendencia muy similar de las últimas mediciones, incluso desde que iniciamos estos estudios en 2018, CanTV, digamos, presentando la mayor cuota de usuarios suscritos al servicio de Internet fijo. Por supuesto, esto ha ido disminuyendo, digamos, poco, pero de manera continua. Estuvo en un 75%, actualmente se ubica en 65.9% de, digamos, de usuarios dentro de esta encuesta. Recordemos que hablamos de estas 12 ciudades evaluadas. Y el caso de Maracaibo, que era lo que les quería mencionar, por el hecho de que la ciudad es la que mejor evalúa el servicio de Internet, se tiene que ver con un fenómeno que venimos viendo desde hace alrededor de año y medio, y es que han emergido nuevas operadoras y proveedores de Internet local que prestan servicio incluso a través de plataformas por microondas, donde el servicio es mucho más constante, mucho más eficiente y digamos, tiene una mejor respuesta de cara al usuario, ¿no? A veces, o sea, es un servicio que no llega a tener pérdida, e incluso en ocasiones donde ha habido pérdida de servicio eléctrico debido a los respaldos que pueden tener. Esto, por supuesto, ha mejorado sustancialmente lo que es la percepción de calidad del servicio en esta ciudad, y vemos cómo este patrón se va repitiendo de manera similar. Y en segundo lugar, para el caso de Punto Fijo, donde las personas suscritas a este tipo de operadoras llega al 12.9% actualmente. Acá pues queríamos indagar sobre la disposición de los usuarios a pagar este tipo de servicios en dólares, porque bueno, el caso de Maracaibo, sí son operadoras que han prestado un servicio más eficiente, pero servicios que también terminan siendo más costosos y en la mayoría de los casos muchas veces pagados en dólares. Entonces, el 61.0% de los usuarios estaría dispuesto a pagar el servicio en divisas. Los montos que estarían dispuestos a pagar, pues, lo reflejamos acá en 43.3% que estaría dispuesto a pagar de $10 en adelante, un 34.9% entre 5 y $10 por este servicio. Ahora, al igual que como hicimos con el tema eléctrico, queríamos ver la pérdida del servicio de Internet ante la ocurrencia de precipitaciones, lo cual un 49.3% indicó que positivamente que sí ocurría pérdida del servicio de Internet ante la ocurrencia de lluvias, siendo estos índices más altos en Caracas, San Fernando, Valencia y por la mar, y menores para los casos de Mérida, Maracaibo y San Cristóbal. Ahora, hablemos de telecomunicaciones, digamos como parte componente del servicio, perdón, de
del servicio de telefonía móvil como parte del servicio de telecomunicaciones. Acá hemos visto cómo se ha mantenido en crecimiento esta cuota de usuarios que tienen acceso o que tienen la capacidad de poseer un teléfono inteligente. Este es otro dato que se ha mantenido incrementándose en las últimas mediciones hasta llegar a un 83.7%. Y observamos un patrón donde estas mismas ciudades, Maracaibo, Punto Fijo, Caracas y San Cristóbal, que esto se ha observado incluso desde 2018, han sido las ciudades que ostentan la mayor proporción de usuarios, de personas consultadas que tienen teléfonos inteligentes. Ahora, acá queremos evaluar también las compañías y la cantidad de usuarios y la cuota de mercado de cada una de estas compañías, viendo que el 51.2% utiliza o tiene línea a través de Movistar, 33.2% a través de Digitel y 11.5% mediante Movilnet. Ahora, en términos de calidad del servicio, vemos que, perdón, yo creo que este dato anterior tengo que revisarlo. Creo que acá creo que esto acá está cambiado. Eso está, o sea, este dato tengo que revisarlo. Al final de la presentación reviso bien esto. En términos de calidad, estos servicios o ambos subservicios que componen el tema de telefonía, tanto llamada de voz como datos móviles, tuvieron un incremento en términos de valoración positiva, alcanzando llamada de voz 69.2% y datos móviles 54.9%. Igualmente vemos, fíjense, Maracaibo apareciendo en ambos casos como la ciudad que mejor valora ambos servicios, tanto llamada de voz como datos móviles, y en segundo lugar en una Barquisimeto, en otro San Cristóbal. Y Ciudad Bolívar, pues vemos que repite también como con los menores niveles de aceptación. Porque, ahora, ¿cómo se argumenta o cómo argumentan los usuarios esta apreciación de calidad? Bueno, en primer lugar, en términos de datos móviles, bueno, lo que prela es siempre tengo señal y datos, y en segundo lugar, 33.8%, bueno, navego sin problemas. Aquí tenemos acceso y calidad, básicamente es lo que están valorando nuevamente. Y a nivel de llamada de voz, es que siempre tengo señal, y en segundo lugar, que la llamada siempre se escucha bien. Vemos igual acá los que valoraron negativamente, nunca tienen señal, o las llamadas siempre se interrumpen. Entonces tenemos aquí un mismo patrón donde tanto los que evalúan positivo o negativo evalúan en primer lugar la capacidad de llamar, la capacidad de comunicarse, en segundo lugar la calidad de esa llamada. Ahora acá lo que es la falla en la señal a nivel de este servicio, vemos graficando ya lo que son los extremos todos los días o casi nunca tienen pérdida o falla en la señal. 5% del total reporta fallas diarias, mientras un 26% dice que no, o que casi nunca tiene falla. Teniendo pues los índices más elevados, San Fernando, Ciudad Bolívar y Mérida, y bueno, obviamente, y en concordancia con lo que hemos hablado, Maracaibo en menor medida, así como Caracas. Los métodos de recarga, pues el más común ha sido el tema de pagar una recarga o métodos bancarios. Principalmente el método bancario ha ido tomando cada vez más alcance, llegando al 54.4% en esta última medición. Y bueno, ya para culminar, vamos a hablar sobre los datos obtenidos en aseo urbano, que el aseo urbano siempre ha sido el servicio con mejor valoración desde que nosotros iniciamos estos estudios. Hablamos de que 67.6% tiene acceso formal a un servicio o está cubierto por un servicio formal de recolección de desechos sólidos o aseo urbano. Los índices más altos de acceso los observamos en Mérida, Por la Mar y San Cristóbal, yendo desde el 92% al 81.9%. Y en contraste tenemos los casos de Ciudad Bolívar con el índice de acceso más bajo, 30.6%. Barinas y Maracaibo solamente son quienes lo siguen en esta posición. Acá tiene mucho que ver la frecuencia de recolección o la frecuencia de paso del camión, y es también el parámetro principal desde donde se evalúa este servicio.
acá vemos que la respuesta más frecuente es que esta recolección se realice al menos una vez por semana, el cual es como un mínimo aceptable para mantener ciertas condiciones sanitarias, aunque eso también va a depender de factores como la densidad urbana, la densidad de población y la tipología de uso de la ciudad, dependiendo, digamos, por la cantidad de desechos o el tipo de desecho que se genera. Entonces, esto termina convirtiendo el servicio de recolección o de aseo urbano en uno de los más complejos de analizar. Acá ahora, en valoración, en términos de calidad, 60.4% lo evaluó de forma positiva. Esto ha llegado, digamos, hasta el 65-66%. En la medición anterior llegó al 58% y volvió a recuperarse esta vez hasta el 60% de aceptación. Y vemos que los más altos índices de aceptación o de valoración positiva se dan por La Mar, Valencia, Caracas y Barcelona, contrastando con los más bajos índices en San Fernando, Barinas y en tercer lugar Barquisimeto. Como les comentaba, la frecuencia de paso de recolección cobra, digamos, un valor importante en el criterio de valoración de los usuarios. Por ejemplo, el 38%, perdón, lo evaluó positivo porque el camión siempre pasa, porque es constante. Mientras un 37.2 dice que el camión siempre pasa en los mismos días y las mismas horas. O sea, se está evaluando tanto la frecuencia como la consistencia de la programación de ese servicio. Y bueno, cuando vemos también que evalúa negativo, tenemos que, bueno, quienes evalúan negativo, la mayor causa es porque la frecuencia del camión no es la que debería ser. O sea, tal vez si tiene que pasar 3 días a la semana está pasando 1, o sea, tiene una menor frecuencia. Y que la frecuencia es impredecible. Las personas se quedan también del hecho de que, bueno, si tenía que pasar el martes, ¿por qué terminó pasando el lunes o el miércoles? Entonces, eso de una u otra forma termina trastocando la cotidianidad o la forma en la que funciona la familia de cara a la cooperación con este servicio, porque, digamos, el servicio aseo urbano es uno de los servicios donde el usuario también paga proceso, porque es responsable de disponer esos desechos en una hora y en un horario en particular, cuando este servicio, digamos, es eficiente. Ahora, ¿qué pasa con este grupo que no tiene acceso al servicio o que no está siendo cubierto eficientemente por el servicio? Bueno, ¿qué medidas están tomando? En primer lugar, pudimos observar que un 47.5% lo traslada a algún botadero cercano. A esto le siguen las personas que le pagan a un tercero, a un camión, para que venga, retire los desechos y se los lleve. Pero bueno, esto, como hemos dicho antes, no termina siendo ninguna garantía de que eso va a llegar a un sitio de disposición final adecuado. Y bueno, muy grave el caso de este 15.4% que indica que la quema, porque esto pues tiene impacto muy directo a nivel de salud y a nivel ambiental en estas comunidades donde puede hacerse esta práctica. Y bueno, un 11.8% que sencillamente lo coloca en la vía pública. Pues. Ahora, la percepción del servicio en estos últimos meses, bueno, se ha mejorado, se ha empeorado, se ha mantenido igual. Vemos que en mayor medida, 52.2% piensa que el servicio se ha mantenido igual. Y en segundo lugar, un 31.5% piensa que este ha mejorado. Esas son las respuestas en términos generales. Sin embargo, pues vemos en Maracaibo como la respuesta que predomina con 65.3% es que los usuarios han reportado que el servicio ha mejorado en los últimos meses. Ahora, ya terminando acá, voy a mostrarles algunas respuestas generales sobre la satisfacción de cara a los servicios públicos, a los 5 servicios evaluados. Ahora, vemos que un 49.3% presenta algún grado de satisfacción, desde poco satisfecho o muy satisfecho hacia los servicios públicos que recibe, mientras que el 49.1% opina a la inversa de forma negativa en sus distintas escalas. Vemos que pues está muy parejo acá esta respuesta. Sin embargo, vemos que a nivel de ciudades, esta percepción o este nivel de satisfacción general, aquí digamos totalizamos todos los servicios,
varía, viendo por ejemplo los casos de Ciudad Bolívar, Maracaibo y Barquisimeto, donde predominan las respuestas que van orientadas hacia la insatisfacción de los usuarios que han sido consultados, mientras que vemos casos de Mérida y Caracas, donde es más bajo este tipo de respuestas. Ya para terminar, un elemento que nos parecía importante es ver cuál de los servicios que estamos evaluando tiene mayor impacto en la calidad de vida o en la cotidianidad de los usuarios. En este caso, y como respuesta espontánea, vimos que el agua, con 55.4%, o sea, más de la mitad de los consultados piensan que el agua es el servicio que más efecto tiene sobre su cotidianidad o su calidad de vida, seguido solo por la electricidad de lejos con un 19%, luego gas, le siguen las telecomunicaciones y el aseo urbano casi en última posición, junto con telefonía e internet móvil. A nivel de ciudad, pues se mantiene ese mismo patrón donde el agua es el servicio que más impacto tiene sobre la calidad de vida, sobre la cotidianidad. Sin embargo, vemos como repunta un poco las respuestas que van orientadas hacia ese impacto que tiene la electricidad en su cotidianidad, sobre todo en el caso de Maracaibo y en el caso de Mérida, donde se ve un poco más elevado comparativamente que las otras ciudades, incluso, bueno, en tercer lugar San Cristóbal con 22%. Y bueno, este ha sido, digamos, un resumen general de nuestros datos. Igual acá, como les mencioné al principio, estamos presentando tal vez los indicadores más resaltantes, más importantes, para no extendernos tanto en el tiempo, que bueno, igual es como complejo tratar de resumir esto en muy corto tiempo por digamos, lo denso de los datos. Si tienen alguna duda, pues acá, digamos, estaremos atentos, tanto mi persona como el resto del equipo, para atender cualquier pregunta, cualquier inquietud. Y bueno, si quieren ampliar la información que les hemos mostrado a través de nuestra página web y nuestras redes sociales, que pueden ver los datos acá en la lámina que está desplegada en el panel. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo acá a disposición si hay alguna duda o pregunta. Muchísimas gracias, Julio. Como hemos indicado, en el chat se encuentra completamente desplegado para hacer las preguntas que requieran. Igual en la parte inferior se encuentra el mando de preguntas y respuestas completamente activado, igualmente para hacerlo. Queríamos recordarle varias cosas. En un par de horas este foro va a estar publicado en nuestro canal de YouTube, disponible para poder revisar los datos que han sido indicados el día de hoy o para hacer compartida la información. Igual recuerden que tenemos un canal de YouTube disponible donde con mucha frecuencia estamos compartiendo micros informativos sobre los datos que vamos teniendo recientemente. Igual un canal de SoundCloud para que sean podcasts informativos. Y en nuestra página web, además de toda la información que damos regularmente, se encuentra todavía disponible la galería fotográfica que hacemos con respecto a los rostros de los servicios públicos. A ver, Julio, hay una pregunta. Bueno, la pregunta es más para nosotros. ¿Cuándo estarán disponibles los datos y el informe? Estamos en pleno proceso de cierre de datos para poder generar los productos. Estamos en ese proceso de edición. Por lo pronto es este foro el que estaría como disponible por los próximos días, pero ya estamos a punto de emitir el boletín número 32, que corresponde al mes de febrero, y será justamente por estos datos que estamos compartiendo el día de hoy. Voy a dar un minuto más a ver si hay algún comentario, alguna pregunta en el menú. De todas formas, bueno, si no existen por el momento, estamos muy complacidos en nombre de todo el equipo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Vamos a dejar la sesión abierta porque, bueno, valoramos mucho los mensajes que nos puedan dejar a todos y al equipo, sus preguntas en unos minutos adicionales. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos con próximos foros durante esta fase en varias regiones del país. Julio, te dejo entonces para que despides a la audiencia. Seguro, Rafael. Bueno, muchas gracias. Gracias, bueno, nuevamente por su atención. Gracias por mantenerse acá Julio, en sintonía. Sí, disculpa. Julio, discúlpame. Ajá, hay dos preguntas. Alejandro Labarca hace la siguiente pregunta. Me gustaría conocer el método de muestreo de la encuesta. ¿Se mantuvo la misma muestra que en el periodo de septiembre de 2021?
Sí, se mantiene, o sea, eso fue, digamos, parte de lo que mencioné cuando estaba mostrando la ficha técnica al principio, que esas 12 ciudades que se han seleccionado son las mismas 12 ciudades que se vienen estudiando desde hace varios años, pues, o sea, porque es la única manera de poder mantener un comparativo y un histórico en el comportamiento de los datos que venimos evaluando. Leonardo Rafael Argüello pregunta, saludos, ¿cuál es el criterio para seleccionar las ciudades objeto de este estudio? Bueno, fíjate, esto es algo con lo que ya tenemos tiempo y digamos, parte del equipo hemos estado trabajando a veces en ir ampliando hacia otras ciudades. Lo único es que perderíamos el histórico, el estadístico en esa ciudad. Por ejemplo, a veces pensamos, bueno, vamos en el área central, dejamos de medir Valencia y pasamos a Maracay, pero bueno, perderíamos ese histórico, pero ganaríamos en amplitud geográfica. Básicamente el criterio es lograr tener ciudades que sean representativas de distintas regiones, de cada una de estas regiones, y que tengan, y de una u otra forma sean un polo de desarrollo regional donde podamos encontrar una muestra de servicios que deben funcionar. O sea, ¿por qué trabajamos también a nivel de ciudades? En teoría las ciudades son centros donde se agrupa población, fuentes de empleo, industria, comercio, etcétera, y digamos el funcionamiento de los servicios públicos se hace fundamental. Entonces básicamente lo que hicimos fue trabajar a nivel de ciudades para poder ver como una muestra cómo están cada una de estas regiones, dónde están ubicadas estas ciudades. No quiere decir que no nos parezca importante también evaluar el ámbito rural, pero bueno, la muestra sería muy compleja. Para eso tenemos, por otra parte, un monitoreo de medios que se hace a nivel nacional, a toda la escala del territorio nacional. Sí, Julio, por lo pronto no hay más preguntas, sin embargo nos vuelven a hacer el comentario de cómo pueden obtener el material y es lo que hemos indicado. En aproximadamente 2 horas consideramos que ya estaría cargado en el canal de YouTube la misma información que hemos dado en este foro y seguramente para final de esta semana estaríamos ya publicando en nuestra página web el boletín informativo del mes de febrero que indicamos con toda la información de interés allí. De todas formas, bueno, la página web está disponible y como hemos informado, Julio, vamos a dejar el chat abierto unos 2 minuticos más para que puedan, en este caso, la gente dejar sus comentarios que valoramos muchísimo. Julio, bueno, ahora sí te puedes despedir. Bueno, gracias Rafael. Bueno, gracias a todos. Veo acá algunos conocidos. Gracias al ingeniero Paz Espumar por sus palabras. Y bueno, agradecidos por también su atención y su sintonía acá. Para nosotros es de gran importancia, digamos, poder transmitir esta información, porque sencillamente no son datos que recolectamos por algún interés particular, sino bueno, poder difundir y mostrar a la población cuál es el estado o la condición de los servicios públicos de los cuales son usuarios directos. Sin más, pues me queda más que agradecerle y despedirme hasta una próxima actividad, hasta un próximo foro que estaremos coordinando acá desde el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta luego.